Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, el último programa de la semana. Hoy es viernes. Sí. Y fíjate, Luis, tenemos, porque no venimos mañana ni pasado, adelantarnos dándole un abrazo a todas las madres dominicanas y del mundo, como Así las es, mujeres abnegadas. así Nosotros cada uno tenemos ese déficit. Tenemos el déficit de las madres muertas, las madres, las nuestras madres, nuestras abuelas, todas esas viejitas queridas que uno adoró tanto y que hicieron tanto por uno. Se nos fueron. Sin embargo, tenemos a muchas otras madres ahí, están nuestras esposas. En el caso mío, que tengo 2 hijas que son madres. Y bueno, ¿cuántos amigos relacionados? Tenemos sobrinas y... Las esposas de nuestros hijos, así es, que son madres también. También. O sea que realmente, y las madres todas, madres dominicanas y no dominicanas, que son vecinas, que son amigas, que son relacionadas. Oye, la madre es un ser especial. Así es, especial. Todas las madres. Como la mujer en sentido general, para ser madre hay que ser mujer. Obviamente. Sí. Entonces, es un ser especial, mañana es su día, y espero qué bueno que trajiste esto a colación, Danilo, para comenzar por ahí. Hay muchas cosas. Y yo quisiera que comenzáramos y comentáramos primero sobre la presentación. Fue en una mesa donde participaron otros. El director le puso unas rosas y las felicidades a las madres. Director creativo y con celeridad. Como él solo, es una cosa tremenda. Un saludo y el reconocimiento para el director Alex. Iba a decir que en una mesa que presentó María Cela, un muy buen programa que cada cierto tiempo ella no solamente ofrece un programa de variedades, de entretenimiento, sino que en algunos momentos saca espacio y tiempo para programas especializados sobre temas muy puntuales, muy coyunturales. Y que son urticantes a veces. Por demás. Y creo que fue antes de anoche, yo estuve mirando un programa que dedico al sistema penitenciario, a ese anstro de corrupción y de hacinamiento y de barbaridades de todos los matices. Y gravedad profunda, como una especie de cáncer ya en estado de metástasis. Y se cita el caso particular de La Victoria, pero así están la mayoría de las cárceles, que son manejadas, por ejemplo, por los militares, Sí, porque esa sí es una herencia del trujillismo nuestro, que las cárceles estén manejadas por militares. Estaban en las fortalezas. Sí. Entonces, bueno, sigue siendo, es un problema sistémico que el Estado no ha podido resolver, o los gobiernos no han podido resolver. Y no ha habido la voluntad y la visión que resuelva ese problema. Y entonces el problema ha ido profundizándose y es el mismo, porque está rodeado de vicios, que yo digo que vicio que arropa y doblega y le gana la batalla a las buenas intenciones que pueda tener un gobierno y a los esfuerzos que se hacen. Por ejemplo, en esta oportunidad. Mira, ese hacinamiento, la forma en que esa gente porque el preso es una persona que está colocado en manos del Estado para su rehabilitación y resocialización, pero ahí se empeora. Todo lo contrario. Claro. Esa gente allí, muchos de ellos son violados. No, pues la ley es una selva. Es una selva. Entonces, mira, viven hacinados, viven unos encima de otros. Ahí viven en cuero o semi en cueros
haciendo sus necesidades. Esa es la partecita buena que tiene la última parte de, sí, el nuevo modelo, de la cárcel, llamado nuevo modelo. Que muchos de ellos se han estado regenerando, se han estado no hay gente que ha cursado carreras. Esa parte es buena, que han hecho carreras, algunas carreras técnicas que han estado haciendo. Eso es en la nueva cárcel modelo, el nuevo modelo. Sí. Que el nuevo modelo ha sido hasta cierto punto ahora penetrado por el viejo porque ¿qué pasa? Que en algunas cárceles llevan a personas del nuevo sistema, por ejemplo, algunos agentes que son entrenados, los llevan a una cárcel donde, decía Roberto Santana, y yo tengo que creerle, es mi amigo. Y además Roberto Santana se ha hecho un experto en materia carcelaria y penitenciaria. Claro, entonces él tiene la autoridad moral. Mira, como yo... moral e intelectual. En todos los sentidos. Pues yo escribí algunas líneas para la columna de mañana. Y yo decía que tenía que ser un Roberto Santana por demás ocoeño, porque yo lo conozco a Roberto. Porque, Danilo, aquí que vivimos en una sociedad con una crisis de valores, una crisis de responsabilidad, entre otras cosas, la gente no se echa nada encima por nadie. Entonces, todo lo contrario, tienen un puestecito, lo que quieren es conservarlo y se callan por no asumir ninguna responsabilidad, por no correr ningún riesgo. Por ejemplo, esta mañana, y no me digrego del tema, porque tiene que ver con el tema carcelario, a propósito de la muerte de David de los Santos. David de los Santos. Ahí en el destacamento de Naco. Hoy van a conocer el juicio, que el juez por cuarta vez creo que es que no pudo conocer. Que se aplaza sin estar en juicio de fondo y con unos aplazamientos. Solamente aplazamientos por trucos y cosas. La medida de coerción. Bueno, pues Percival Peña, general Percival Peña, nuestro amigo, él está defendiendo a uno, no sé a quién. Creo que es creo que es a David, entre otros abogados. Pero es sobre ese caso. Bueno, pues el expediente está mostrenco, dice él. Claro. Está incompleto. Entonces, está sin el reporte del INACI. Sin el reporte del INACI, del tollo que es un documento fundamental y esencial. En el caso de Ocoa fue un tollo lo que hicieron el INACI, una actitud totalmente irresponsable. Pero bueno, en ese caso, ese expediente está sin el documento del INACI. Le dice Percival como abogado, le dice, pero deme el documento completo. No, que no está completo. Pero hágame constar que no está completo. Sí. Y dice que no. O sea, una empleada del área administrativa, la secretaria del tribunal, hoy se niega, se supone que ese es un documento público, es un caso público, y se supone, y de justicia por demás, y se supone que eso debe ir entre los requisitos. Al abogado que le está pidiendo los documentos, le dicen que no está, que no está. Pero hágame constar que no está el documento. No, y que el expediente está incompleto. Y dice, yo no puedo firmarle eso. O sea, no puede afirmar ni firmar lo que está, que se supone que ella está obligada en función de los procedimientos debidos. Es un procedimiento. Entonces, ¿cómo el abogado puede hacer su trabajo? Lo mismo le pasó a Cándido Simón. También. Con un juez que se irritó cuando él le hace un pedimento lógico, que era lógico lo que él planteaba, pero el juez se irritó y hasta lo expulsó de la sala. Claro. Entonces, Roberto Santana denuncia una situación dentro del panel, porque sencillamente le están preguntando y él está hablando y él está diciendo, Roberto Santana, que yo hablaba de la crisis de responsabilidad, Roberto Santana, por congraciarse con el gobierno o con la Procuraduría o con el estatus, pudiera haber dicho cualquier cosa y pasarle un paño tibio, un paño con pasta. Hacerse el gracioso. Hacerse el gracioso. Cosa que no está en su... Hacerse el gracioso, pero Roberto Santana... No tener. Yo decía que conoce al monstruo por dentro, porque Roberto Santana lo primero fue que él fue preso. Sí, varias veces cuando Balaguer. Muchísimas veces. En el gobierno de los 12 años Balaguer. Entonces él estuvo preso, él sabe lo que es la prisión. Y entonces después ha estado como un regenerador, si se quiere, o un rehabilitador, o un defensor y un
forzador para decirlo de alguna manera, para que el sistema mejore o las cosas cambien, un trabajador a tiempo completo y un hacedor del nuevo modelo. Tiene mucho que ver con el nuevo modelo. Y entonces, al punto de que varios países han cogido el sistema nuestro como modelo y le han pedido a él. No al asesor en Guatemala, por ejemplo, varios se países le aprecia le han muchísimo. pedido a él la colaboración, la asesoría, y él le está dando la asesoría, pero él tiene la satisfacción de que en esos países las recomendaciones que él ha hecho las están implementando. Y fíjate, pero no así aquí en su país. No, Luis, incluso él hace una denuncia que nosotros semana pasada la abordamos, el caso de la cárcel de Las Parras, que es la llamada Nueva Victoria. Él dice muy responsablemente, bueno, eso está ahí deteriorándose, va a salir más costoso, se está deteriorando esa instalación, sigue el hacinamiento y las malas cosas y las viejas prácticas en la vieja Victoria, y no se toma una decisión, porque fíjate, la famosa auditoría, que es una auditoría forense que debía hacerse, no han llamado al CODIA, que debería ser la que haga ese tipo de auditoría. Bueno, entonces ahí está eso, y dice Roberto con mucha responsabilidad que está faltando la voluntad política de entonces vida. Él, yendo al grano, él dice, la Victoria no se ha cerrado porque eso es un negocio. Dijo creo que es representante de Defensoría Pública, creo que es, el encargado de esa área, jefe de esa área, dice que tiene que ver directamente con el tema y con el sector. Dice él que eso es un negocio donde se manejan más de 7 millones a la semana. No, en este caso que eso maneja más de 100 millones de pesos en total, distintas actividades. Y que solamente por los teléfonos se manejan unos 8 millones de pesos por el manejo de los teléfonos. Toda la semana. Y entonces Roberto le remacha diciendo que solamente el encargado de seguridad de la penitenciaría recibe unos 7 millones de pesos semanales. Entonces él vuelve y utiliza el término. Y ha dicho, demándenme, vuelve y utiliza el término remacha, diciéndole que me desmientan. Sí. El que quiera que me desmienta, y aún más le doy la oportunidad de que me demanden también. Sí. Todas esas cosas, le dice Roberto, o sea, lo está diciendo con toda responsabilidad. Entonces dice, y no se ha cerrado, la penitenciaría de la Victoria no se ha cerrado por los negocios y la corrupción que allí se maneja. Por eso no se ha cerrado, porque si se cierra la Victoria se acabó el negocio. Sí. Para mucha gente, para los que manejan esos 100 millones, esos 8 millones o esos 7 millones que por distintas vías se reciben, y eso probablemente sea mal contado, entonces se acaba el negocio para esa gente. Entonces hay que mantenerla abierta porque eso es un negocio para mucha gente. Así es. Es un hacinamiento, es un lugar de sufrimiento, de tortura, de enfermedad. Sí, algo infernal, pero... Y de degradación. Pero de ese infierno mucha gente de degradación para los que están presos allí, pero de ese infierno, como tú dices, muchos se benefician. Claro. Entonces, por eso sigue abierta. Entonces, pasa al otro aspecto. La cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria no se ha abierto, ese es al revés. Pero con el mismo punto de mira, con la misma visión. Sí. No se ha abierto, no está funcionando por razones políticas. Fíjate que él tiene el talante de decir, el talaje, cierta cosa que tienen algunos hombres, no todos, hay unos que hasta hembras salen. Sí. Entonces, que dice Roberto Santana que eso está bastante avanzado, que allí hay muchísimas obras que ya entregadas. Entonces dice él, pero si aquello está lleno y está hacinado, y esto está en parte terminada, algunos edificios que se han entregado ya, algunas cosas que están terminadas allí, que ya se han recibido,
porque no se va abriendo poco a poco. Así es. Entonces él dice, por razones políticas. Él no entró en detalle, lo dijo con responsabilidad, pero no entró en detalle. No entró en detalle porque lo que quiere decir, y es lo que él no dijo, yo lo interpreto, es que sencillamente de las actuales autoridades, algunas enquistadas en el propio Ministerio Público, la Procuraduría, en la parte administrativa o técnica por ahí, como también funcionarios del gobierno. Y Roberto asesora a las dos partes, la Procuraduría, que es parte del gobierno, pero con independencia, Sí. y el Ejecutivo. Entonces, él rindió un informe ya hace mucho, él y la comisión que tiene que ver con estas cosas, que dice él, algunos de los cuales, o de cuyos miembros, no saben de eso nada, o sea, pero son miembros de una comisión. Así es. Dice, algunos no saben de eso nada, pero están ahí. Pero bueno, rindieron su informe. Ya Roberto le rindió su informe a la Procuraduría y el informe al presidente. ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Ahí fue donde él dijo, sin importarle las consecuencias, lo que menos le importa es la consecuencia, porque él está sirviendo allí. Qué bueno es cuando, si hubiera estado cobrando, dijera que él estaba defendiendo un cheque, o que está, digo, defendiendo un cheque tenía que quedarse callado. Sí. Pero él no está defendiendo un cheque ni está defendiendo nada. Entonces, dice lo que tiene que decir. Sí. Es lo que está defendiendo una trayectoria de él. Una trayectoria de él. Sí. Y en aras de su país, incluso defendiendo al gobierno a una buena gestión, contribuyendo a una buena gestión. Y que es una garantía que él esté allí. Y mira, y aunque doña Miriam respondió que no lo hizo en el tono adecuado, él hasta la defendió a ella. Ella respondió sin responder. Sí, él la defendió a ella diciendo que la quieren hacer fracasar. Ella respondió sin responder. Sí. Porque lo primero es que él dijo que, no refiriéndose a ella, que allí habían personas en el área técnica y en el área administrativa que podían hacer fracasar a doña Miriam, porque realmente, y es verdad que hay muchas cosas que ella no tiene control. Ahí se le pasa la cosa por las narices y ella, no voy a decir que ni la huele, ni se da cuenta. Porque hay gente allí que está trabajando para lo contrario. Con otra agenda. Con otras agendas y otros protagonismos y otras cosas. Sí, señor. Entonces, allí se están haciendo muchísimas cosas que no están necesariamente llenando los cometidos esperados por el gobierno, que le ha dado la oportunidad al Ministerio Público de que haga un trabajo independiente. Pero realmente hay cosas que se salen de las manos y del control de doña Miriam. Sí. Hay cosas que se salen del control y de los deseos, de los buenos deseos del Ejecutivo y del sistema de justicia en la parte atinente al Ministerio Público, y que no están funcionando. A mí me consta porque he hablado con un paquete de procuradores y de fiscales. Me consta lo que estoy diciendo, lo que voy a decir. Que hay muchísima gente que se quiere ir de allí, que está harta. Esa partecita, yo no sé si doña Miriam lo sabe. Y yo no sé si el presidente sabe eso. Porque el presidente no se va a meter ni se tiene que meter en eso porque le ha dado libertad, rienda suelta, pero también pero hay una cuestión del Estado global. Hay una responsabilidad de Estado y el presidente es el jefe del Estado. Claro. Que tiene directamente que ver con el éxito de eso. Que si en un momento determinado, por más independencia y soltura que se le haya dado, si hay cosas que se están yendo de las manos, tan lejos que no tenga alcance después, entonces hay que echarle mano al asunto. Entonces, yo soy de los que pienso, y muchos otros han pensado y lo han dicho ya, de que eso del Ministerio Público y qué sé yo qué cosa, eso es muy riesgoso, porque por las agendas que tú decías ahorita, aquí lamentablemente, cada cual que va al Estado, a distintas dependencias, aquí hay 50.000 gente que tiene agendas diferentes en el PRM gobierno y en el gobierno mismo. Ahí hay gente que le hace daño a su gobierno porque tienen una agenda clientelista, no ser eficiente. La clientela es lo que quieren hacer. El clientelismo, el cualquierismo, el compañerismo, ese vainismo que daña el tuétano de la sociedad dominicana y que daña la política y la democracia en sentido general. Eso lo tiene metido hasta el tuétano al gobierno y le está haciendo daño a la imagen del presidente. Muchísimos de cuyos funcionarios no van a su ritmo. No van a su ritmo, ni están entonando la pieza
magistral que él quiere hacer. Sí. Y ahí el presidente debe ponerse la pila, independientemente de que aparentemente es otra franja que debe atender el problema carcelario. A final de cuentas, si se fracasa en eso, si la Parras o la nueva Victoria acaba siendo un desastre que se deterioró muchísimo y que hay que invertir más dinero, todo eso va a afectar la imagen del presidente, como la podría afectar el deterioro que está acusando, según se dice, el 911. Claro, entonces se va a ir, antes de meternos, el 911 vamos a dejárselo para Yulisa Cepeda, después que vamos a Yulisa Cepeda, entonces un reportaje. Que está preparado. Ya lo tiene listo. Una investigación que ella tiene hecha y preparada para tirarla quizás esta noche, por ahí viene la cosa. Y entonces después le entramos nosotros atrás. Pero vamos a seguir con la Victoria, con este tema y lo de Roberto Santana. Doña Miriam, digo y repito, que le responde sin responderle, porque ella dice, bueno, pero es que el hacinamiento va a terminar, dice, promete ella, cuando esté en funcionamiento, ahí habilitada, las instalaciones de Las Parras. Yo creía que era la Nueva Victoria, pero es Las Parras que se llama, sí, la Nueva Victoria, que de Victoria no tiene nada. Ahí se derrotan muchas cosas. Exacto, se derrotan muchas cosas. Y dice, y fue el mismo asesor, dice ella, fue el mismo asesor Roberto Santana el que dijo que allí había muchísimas cosas que eran infuncionales y que había que modificar. Entonces, sí, es verdad que él dijo todo eso, pero Roberto Santana lo que ha dicho es, bueno, pero ¿por qué no se han implementado las recomendaciones que se hicieron? ¿Por qué no se han hecho las modificaciones y los correctivos que se recomendaron? Luis, y en la Victoria parece que suceden cosas hasta inauditas, por ejemplo. Pero no te vayas a la Victoria todavía, que es que estamos en Las Parras. Él dice ahora, en el tema de Las Parras. Ah, bueno, sí. Dice, es que, porque es que ella dice la magistrada Miriam Germán, dice, que Roberto dice, fue el mismo asesor de la Procuraduría el que ha recomendado tales y cuales cosas y el que ha dicho que eso allí todavía hay cosas que son infuncionales. Entonces Roberto le responde que sí. Dice, pero es que lo que se ha recomendado no se ha ejecutado. Y además de eso, Roberto remarca que el hecho de que haya fallas no quiere decir que no se utilice. Que no se utilicen las instalaciones que ya se tienen. Como deben ser. Y entonces él dice, son cosas que hay que corregir, pero ¿se están corrigiendo? No. ¿Lo recomendado se ha hecho? No. Entonces los edificios que se han entregado ya, dicen, edificios listos, ¿se están entregando? ¿Se han habilitando? No. Entonces, ¿por qué no se habilitan los edificios ya entregados? Exacto. Entonces, dice Roberto que ahí fue donde intervino la parte de por razones políticas. Las razones políticas lo único es para dar a entender que todo está malo allí, que todo estuvo dañado y justificar muchísimas cosas. Señores, lo que está malo está malo. Lo que hay es que no ha dado tiempo tampoco para haber hecho una auditoría. Él dice, los papeles son los que se van a auditar. Los papeles son los que se van a chequear. Entonces, en lo que los papeles se chequean, se puede ir trabajando en el equipamiento y en el mejoramiento de lo que hay, porque allí hay un dinero invertido. Sí. Y los edificios vacíos se deterioran más de la cuenta. Entonces, si se invirtió de más, si se robaron cuartos del Estado a dos manos, si se despilfarró y se votó, si hubo sobrevaluación, se hizo todo lo que... Entonces, lo que había que hacer era hacer un levantamiento de eso, hacer las culpabilidades, atribuir las culpabilidades, las responsabilidades del lugar, pero se trabaja con una cosa y con la otra. Usted pone un equipo a trabajar en el acondicionamiento de eso. Sí. Y por eso también se dijo que se recomendó que la Procuraduría no construyera cárceles. Entonces, ¿qué tenía que hacer en este caso la Procuraduría, al Ministerio Público? Recomendarle a Obras Públicas, pedirle a Obras Públicas que se metiera de cabeza allí, hacer un levantamiento y determinar lo que se podía hacer, salvar o corregir o agregar para completar la obra. Y entonces, un equipo trabajando en eso, otro equipo trabajando en la parte judicial y otro equipo en el acondicionamiento ya, en la parte estructural y otro en el funcionamiento, en el sistema de cómo iba a funcionar el nuevo penal.
Y entonces, una y otra cosa a un mismo tiempo para ir sacando presos de allí, descongestionando la cárcel, que fue una cárcel para 2.000 y pico de personas y tiene 9.000 y pico. Está sobre... o 7.000 y pico que tiene. No, yo creo que tiene más. 9.000 y pico. Más Entonces, de 9.000 tiene. O sea que tiene 7.000 y pico de más. Esa sí es la cosa. Claro. Entonces, señor, eso no se está haciendo. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? Vamos para 2 años y todavía estamos empantanados en lo mismo. Y así no puede funcionar. Entonces, eso es lo único que sencillamente ha denunciado Roberto Santana, que lo denunció porque era Roberto Santana. Si hubiera sido otro, se queda callado. Primero coge un cheque. Sí. Un cheque del gobierno central como asesor. Coge un cheque. Él no está cogiendo cheques honoríficos. Y yo estoy seguro que lo hizo para tener la independencia y la responsabilidad de decir lo que dijo y decirlo como lo dijo. Sin ninguna cortapisa y sin ninguna contemplación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya estaban diciendo que enfrentamiento, algunos periódicos... Ahí no hay confrontación. Ahí no hay ninguna confrontación, ahí no hay ningún enfrentamiento, al contrario, lo que hay es que prestarle oído. Porque ha sido muy oportuna, lúcida y adecuada la exposición que ha hecho Roberto Santana. Es que no lo ha hecho como un ruido, no, o para hacer ruido. Sencillamente lo ha hecho para que se corrijan las cosas. Ni buscando figuración. Ni buscando nada. Él no tiene que buscar ninguna figuración con nada. No, claro que no. Su figura la tiene él hecha de antemano. Desde hace mucho tiempo. De antemano. Entonces, que no me vengan con ese cuento de camino, señores. Aquí los funcionarios se quedan cortos porque lamentablemente no todos, como las carretas que tienen que ser aladas, tiradas al mismo tiempo por los bueyes. Si hay un buey que se queda atrás y la carreta es muy pesada, sencillamente la carga no camina. Y entonces eso es lo que pasa con este sistema. Y está pasando con el gobierno mismo, porque el presidente tiene demasiado trabajo encima. El presidente es el mejor relacionista público de su gobierno, pero ¿a cuántos funcionarios malos no está él empujando, promoviéndolos? En tal cosa se está haciendo tal cosa, en tal cosa se está haciendo tal. Entonces, sobreusando su figura, desgastando su figura. O sea, a veces el presidente tiene que sobreponerse. Sobreexponiéndose. Y como tú dices, eso trae desgastes. Eso trae desgaste. Mientras otro agachado allí, porque el presidente me quiere, el presidente, yo soy un cuadro político del presidente, agachado allí sobre esa base, y el presidente promoviéndolos a ellos, o cargando con el fardo pesado de ellos. Varias gente se lo ha dicho, se lo dijo el obispo, se lo recuerdo que se lo dijo el obispo de Higüey, Marte. Muy Castro Marte, que le dice, presidente, sacúdase. Sí. Otro obispo por allá, que sé yo de dónde fue, lo dijo Víctor Masalle también. Y varios lo han dicho. Y otros que no son obispos o que no somos obispos, también se lo hemos dicho. Tiene que sacudirse el presidente con alguna gente, porque lamentablemente el tiempo va pasando y ahorita ni va a haber cambio ni va a haber nada. Si el tiempo pasa. Sí. Y otros sin autoridad moral y sin cara para darla, van a decir que van a salir a la calle o se van a tirar a la calle a decir que lo que hizo, que lo que se está haciendo. Tú sabes lo que es hablar de que ahí está Castro Marte. Sí. Tú sabes lo que es decir de que le eviten a este pueblo un retroceso de 20 años. Hablar en esos términos, por favor. Aquí hay cosas que hay que mejorar. Se están haciendo muchísimas cosas. Y hay que apurar el paso, eso es verdad. Y hay que 2 o 3 funcionarios, son más de 3 funcionarios malos que hay que mandarlo para su casa. Pero se están haciendo muchísimas cosas. Bueno, Luis, una cosa importante que se hizo ayer fue lo de Pedernales. Que ahí estaba el presidente, que lo vamos a tirarlo ahora, el director, cuando vengamos de la pausa. Porque venimos ahora con algo, porque no todo es malo, hay muchas cosas buenas, ¿verdad? No. Vamos a la pausa, director, y complacemos al clima cuando bajemos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente.
Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez, siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bueno, Clime amenazaba con que nos refiriéramos al tema de Pedernales. Interesante, sí. Interesante iniciativa. Ayer se dio el primer palazo para la construcción de lo que puede ser un gran proyecto. El puerto de Cabo Rojo, en Pedernales. Que es un puerto que ha estado habilitado para... ¿Y qué hacía Pacheco por ahí? Pacheco es del sur. Pacheco no es de Villajuana, de Cristo Rey. De Cristo Rey. Bueno, el presidente de la Cámara. Sí, y ahí, sí. Mira la risotada que tiene el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia tiene muchos temas, maneja muchos temas. Sí, sí. Y bueno, pues allí dieron el primer palazo para ese proyecto. Por ahí decía el presidente que en
él aspira a que en el... No es dentro de 20 años, o en ¿cuántos años que dice él? Que en el 2000 qué sé yo cuánto, aquello sea una especie de Punta Cana. De paraíso del turismo. Y yo creo que hay todo, sin el creo, hay todo el potencial para desarrollar aquello y realmente convertirlo. Por ejemplo, ese muelle, Luis, que es un muelle para operaciones industriales y cosas de esas, se va a reconvertir para convertirlo en muelle turístico que pueda albergar unos 7.000 millones de dólares van a invertir allí. Y una marina que se va a construir también. O sea, eso va... No, va a coger elegancia eso, va a coger forma. Sí, eso comenzando por ahí, ¿eh? Claro. Porque además, bueno... Tengo que llamar a Carlos Julio, que me ha estado mandando un mensaje. A Carlos Julio Félix. Que es el historiador de Pedernales, además. Y ¿qué te digo yo? La proyección. Hay varios dolientes, porque allí está Johnny Sánchez. Johnny ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo desde el Congreso. Y Carlos Julio Félix, que en su momento estuvo aspirando a una senaduría y que en algún momento él debe ser senador de Pedernales. Johnny Sánchez debe entregarle la antorcha. La antorcha en algún momento. Ellos deben conciliar. Sí, deben conciliar y buscar la forma. Tú ahora y yo mañana, pero buscar la forma, porque ambos son unos meritorios y eternos luchadores por el desarrollo de Pedernales. Pedernalenses meritorios de alto nivel los dos. Pero claro. Y entonces ha estado Carlos Julio Félix aspirando, pero no ha tenido realmente el apoyo, el soporte económico ni el soporte político para llegar a la posición. Pero es mejor, hay pleitos que hay que echarlos juntos, esfuerzos que hay que hacerlo de manera colectiva, no hacerlos solos. Entonces ese desarrollo qué bueno que el presidente ha tenido la visión del desarrollo de Samaná, del desarrollo de Pedernales, y pensando al mismo tiempo, porque hay veces que lo vemos en el este también. Y en este caso, Luis, hay un sector privado que se ha mostrado altamente interesado y que uno lo que espera es que sea lo bastante racional y no quiera coger más de lo que sea, y que se trabaje por las potencialidades futuras. Claro, y que de las estructuras del Estado haya la suficiente comprensión y la debida responsabilidad para, estableciendo los controles del lugar, no controles irracionales, no actitudes irracionales, se puedan llevar a cabo las cosas sin trabar el desarrollo. Así es. Eso, Danilo, de coger y ponerle en China, ya no a inversionistas extranjeros, que tú sabes que la tradición aquí era, lo normal era que le pusieran las cosas difíciles, que le pidieran dinero, que le dificultaran las cosas, todas las trabas del mundo, para que los proyectos no se dieran si no daban unos cuartos, o si no los asociaban al proyecto y los enganchaban como accionistas del proyecto. Entonces lo boicoteaban. Todavía hay una cosa que debe cambiar, que tú y yo lo hemos señalado, que afecta a los inversionistas privados, es el famoso anticipo que todavía no lo han quitado. Claro, pero son muchas cosas, Danilo, porque esa es una cosa, es que antes de eso, para cuando se viene con un proyecto y el enunciado apenas de que vamos a querer desarrollar tal o cual cosa e invertir tantos millones de dólares en esto o de euros en esto, entonces aparecen unos camajanes locales que le ponen todas las trabas del mundo. Por eso el esfuerzo y la iniciativa muchas veces de varios gobiernos de una ventanilla única, de que bueno, aquí tú sacas tales y tales papeles, el otro y el otro y el otro, y que no te tienen dando vueltas por ahí y dando pasos y trámites que tú muchas veces, porque además de que te guardaban los papeles en las gavetas para que te los escondían. Entonces yo me estoy refiriendo también a la inversión local, a los proyectos de inversionistas locales, de desarrollistas locales, que por más que tú quieras, a veces desde las mismas estructuras del Estado, en este caso, por ejemplo, medio ambiente, para el desarrollo de los programas, de los proyectos turísticos. Mientras tú ves que están depredando muchísimos sitios por ahí, que de buenas a primeras
aunque tengan al ministro vuelto loco, que a cada rato tiene que salir huyendo para los sitios porque hay una depredación. Pero hay cosas para las cuales se han solicitado los permisos y le traban las cosas allí. Y por ejemplo, si tú solicitas un permiso en un área costera, que ahí lo que hay es cocotales, o maleza, manglares, cosas que para hacer el proyecto hay que movilizar algunos cocoteros que no es que lo van a destruir. Pero hay que hacer movimiento de tierra. Hay que hacer movimiento de tierra, pero hay cocoteros que eso tiene forma, eso se saca con todo y tierra. Se preservarlos. Se preservan, entonces se ubican después cuando ya entran los paisajistas al desarrollo, dice, esto va aquí. Esta mata de coco va aquí, aquella a tanta distancia va la otra, y esta aquí, esto otro aquí. La parte de la decoración, el paisajismo, se preservan entonces las especies. Pues tengo un amigo cuyos hijos están trabajando en esto. Danilo, en algún momento, en el gobierno anterior, el desarrollo de un proyecto turístico, de los muchos que ha desarrollado, oye, miles de apartamentos y villas que han hecho en el este del país. Solamente los muchachos, hijos de ese amigo mío, tuyo. Me dice él, dice, a los muchachos le pusieron, así porque así, una multa de casi 13 millones de pesos. Que no es cualquier cosa. Bueno, pues tengo para decirte que una etapa de esos proyectos que se van a hacer se encuentra con la multa que le han pegado en el gobierno anterior a unos terrenos que ellos compraron, que por demás ellos no habían ni han hecho nada todavía en esa área. Yo estoy diciendo el pecado, no el pecador. Sí. Porque, bueno, el pecador fue... A los imputados como pecadores. Quien fuera el del gobierno anterior. Pero el asunto es que el tema tiene que ser retomado por la dirección actual o ministerio actual de Medio Ambiente, que hay que llevarle el caso y decirle, pero ven acá, mire lo que hay aquí. Estos muchachos lo que son unos de esos desarrolladores, tienen este proyecto. Y por demás... Que hay que preservar y ayudarlo y apoyarlo. No, que ellos se están manejando incluso en coordinación, claro, en sintonía con grandes y tradicionales desarrolladores del este, como es Frank Rainieri, entre otros. Y asisten incluso a reuniones y cosas que se hacen para proyectos comunes, desarrollo genérico de la zona. Y entonces el caso tuvo que caer en manos del ministro de Medio Ambiente, que dice, no, pero ven acá, esto es una barbaridad lo que están queriendo hacer, y hubo que romper los papeles eso por un lado. Pero después, de sorpresa, el dato que yo tengo es que en la zona, en una actividad que hubo, el propio presidente de la República se interesó por el tema y mandó a buscar a uno de los muchachos. Yeah. Pero ven acá. Que tú le dices muchachos porque como tenemos nosotros pues, tenemos ese hábito es que son hijos con los hijos de los amigos. Que son hijos de los amigos de uno. Pero son unos profesionales. Unos profesionales. Inversionistas que están trabajando. Carta cabal. Sí, entonces, bueno, le dicen, el tema llega a manos del presidente. El presidente dice, no, espérate. Dale carta abierta para que desarrolle su proyecto. Claro. Y entonces, además de que en ese caso que te estoy diciendo, detrás de esos muchachos, lo sigo diciendo, está el padre, que es todo, dueño de muchos equipos y muchas cosas, manejador de eso, que ha construido muchísimas carreteras y muchísimas cosas aquí en el país. Ese señor, por demás arquitecto y una persona que es un preservador de la naturaleza, sabe lo que tiene entre manos. Entonces, y es quien está dirigiendo inclusive por detrás el trabajo que tienen que hacer los equipos y cómo hacerlo.
De manera que no se haga. Es quien me ha dicho a mí, conversando, justamente en el día de ayer, conversando sobre el tema, que me dice, no, mira, esto aquí, esto se va a preservar en un área donde habían sacado muchísima arena, muchísimas cosas. Cuando compraron los terrenos después se dieron cuenta que había unos hoyos, unos cráteres, una cosa que, de unos materiales que habían sacado para venderlo. Yeah. Entonces él dijo, no, eso se va a aprovechar, los paisajistas y arquitectos y demás van a garantizar o van a preservar, van a aprovechar esos hoyos, esas cosas para el paisaje y buscarle la forma para que eso no sea un problema para el proyecto. Pero esos cocos que se van a trasladar, los que no estén en lugares adecuados, porque hay lugares donde van las edificaciones, donde van los edificios. Entonces eso se va a trasladar a otro lado y se va a ordenar cada cosa en su sitio. Porque tú ves como tú ves un resort, una cosa de eso, un hotel de eso, cada cosa está bien puesta. Eso es que lo traen de otro lugar y lo ponen ahí. Claro. Y entonces, pero lo que hay es que preservar eso, para adornar y... Bueno, pues el presidente se interesó por el proyecto y dice, no, pero ven acá, eso es que... Entonces hay que ser cuidadoso con esto, en sentido general, es lo que quiero decir, porque hay veces en instituciones públicas que hay unos cuellos de botella y hay unos... hay gente que asesina la gallina de los huevos de oro. Hay unas trabas, hay unas trancas, hay unos toletes de malos funcionarios que lo que están allí es para trabarlo todo. Para crear problemas. Para crear problemas, a su gobierno y a los proyectos y a las instituciones, a las personas. Entonces, sobre eso hay que estarlo fildeando, mira. Entonces, los funcionarios tienen, lamentablemente, la realidad que se encuentran muchas veces con gente que no lo descubren a tiempo, sino cuando ya han hecho grandes daños. Porque ¿cómo tú le vas a poner a una gente que compra unos terrenos para desarrollar un proyecto, tú le vas a poner, de antemano le vas a poner una multa de casi 13 millones de pesos? Por algo que tú no has hecho. Tú dices, no habían puesto un dedo ahí todavía en los terrenos. Eso es producir un daño innecesario. Un daño innecesario y sin ningún tipo de razón. Un pecado sin provecho. Exacto. Pues eso, de entrada, una multa. ¿Pero qué yo he hecho? Porque compré unos terrenos. Claro. Vamos, director, a la pausa. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente, estamos
tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Mira, Danilo, tenemos varias cosas ahí. Hay un video de Leonel, una exposición cuando estuvo recientemente por Estados Unidos, Miami, Orlando y demás. Él se refería a los problemas y aspiraciones y situaciones que envuelven directamente a la diáspora, a los dominicanos en el exterior. Entonces él dice que sería bueno si se lograra un acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana para que muchos dominicanos, miembros de la diáspora que quieren ya regresar a su país, puedan recibir el beneficio del seguro médico, seguro de salud, sí, inclusive los dineros que reciben, Medicare y demás. Si lo pudieran, porque algunos se quieren trasladar para acá, claro, pero entonces no lo pueden recibir aquí, tienen que estar allá, pero ya ellos quieren retirarse a su país. Entonces eso es un buen tema, que ojalá el presidente que vivió, Fernández, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, conoce la realidad dominicana, sí, y de los dominicanos allá. Hizo la high school en Nueva York. Sí. Bueno, cuando yo fui, la invitación que nos hizo a mí a Juan Bolívar aquella vez, el primer viaje a Nueva York, sí, visitamos esa escuela donde él se graduó, donde él estudió. Sí. Y ahí se hizo un acto en esa escuela. Y el equipo de baloncesto de esa escuela ganó el campeonato y él formaba parte del equipo. Sí. Bueno, pues vamos a ver, director, lo que dice el presidente Fernández ahí. Siempre hemos tenido una agenda de trabajo con los dominicanos en el exterior. Yo diría que la novedad podría estar en llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que todo lo que concierne a Medicare, Medicaid, Social Security y Disability, como dicen acá, que es la incapacidad laboral, pues se pueda tramitar directamente a la República Dominicana. Si logramos eso sería un logro extraordinario, porque muchos dominicanos ya cuando llegan a la etapa de la jubilación quisieran irse a República Dominicana, quisieran recibir las atenciones médicas allá, pero todavía no se hace el pago directo al sistema de salud de la República Dominicana. Claro. De manera que, entre otras cosas, ¿verdad? Yo sé que hay otros pedimentos del envío de los vehículos, que cuántos años en uso, todo eso, pero para mí, si lo logramos, lo fundamental sería el que pudieran retirarse a República Dominicana y recibir los servicios que obtienen aquí en los Estados Unidos. Bueno, mira, Danilo, el director de migración dispuso algo. Hay que apoyar el trabajo de migración. Y necesario, después de la grosería, la barbaridad que cometió. Y la agresión. Agresión directa que cometió un grupo de nacionales haitianos, de indocumentados de ese país, que están alojados en el entorno de la ciudad Juan Bosch. Sí, sí. Algunos dicen, se ha dicho que algunos viven apiñados allí en algunos edificios que han alquilado y viven como sardina en lata, que viven 15, 18 y 20 personas en un solo apartamento, y que eso está lleno allí con todas las consecuencias que esto se deriva en perjuicio de los vecinos. Entonces, el director, que hablamos con él hace unos días por teléfono, y después de eso nos hemos escrito algunas otras cosas. El director dijo que iban a hacer un operativo y que sencillamente allí lo que se está haciendo es haciendo cumplir la ley. Sí, señor. Pero hay gente que le molesta eso, hay muchísima gente, yo vi algunos opinando, bueno, que hay que también, que los derechos humanos, que no, espérese, los derechos de la ley, lo que dice la ley, primero. Y se han alarmado porque un video que hay muchas veces que yo no voy a decir que no, que se cometen algunos excesos, o la gente que tiene un celo excesivo de la fuerza pública, y entonces mete en un mismo saco a todo el mundo. Se dijo que hubo gente que presentaron su pasaporte, que tenían sus papeles al día y sin embargo los metieron en la camiona. Entonces el director de migración dice que los llevan de todas maneras. Es para depurarlo. Es para depurarlo, los llevan al centro vacacional de Jaina, que allí se hace la depuración y el que está en orden lo devuelven. Entonces, y hay que depurarlo porque hay muchos documentos falsificados. Falsos, hay de todo. Entonces dice que salió el caso de un haitiano que se veía, decía, mire mi pasaporte, mire, yo le dije, como quiera me montaron allí. Entonces el último detalle es que
producto de esa denuncia de que hay apartamentos que están llenos de gente, más de la cuenta, Sí. y que desde allí protagonizan muchísimas situaciones. Entonces la fuerza pública que fue, se estaba encaramando por las verjas, encaramándose para subir a otros pisos, para comprobar realidades y sacar de allí a la Así gente. es. Entonces eso fue un alarme tremendo y el director dice que va a investigar eso, que cuando hay exceso se corrigen, pero yo te digo, ¿cuál es el problema de alarmarse porque los policías se están encaramando por allí si ellos van en aras de descubrir una situación irregular? Y ya gente que había sido agredida y sobre antes. todo con el precedente de las agresiones que recibieron, No, así es. de las amenazas que están inclusive algunos, ahí vimos a un haitiano hablando muchísimo disparate. Tú me decías que desde Argentina. Sí, desde Argentina. Por el uno que de- transmite. transmitiendo por un medio de estos medios, por una plataforma de una YouTube. plataforma digital. Hablando muchísimo disparate contra República Dominicana Sí, y sí. los dominicanos. Sembrando odio sembrando y cizaña, el desencuentros. odio y el desencuentro. Ese tipo de cosas no se puede. No. Entonces, pero de todas maneras hay que darle el apoyo moral al director de migración, que está haciendo su trabajo. Y el fuñido muro ese hay que acelerarlo. Así es. Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vámonos entonces, se quedan cosas, pero bueno, el Nos tiempo vemos se el acaba. lunes. Nos vemos el lunes en vivo.